Los amigos de mis amigos son mis amigos y más si escriben libros como este que acaba de aparecer de Ignacio María Díaz, Nacho para los amigos. Escrituras sabáticas, ensayo sobre George Steiner. Y ustedes dirán, ¿quién es George Steiner? Bueno, ya vamos a eso. Primero me gustaría hablar un poco del autor de este libro, Ignacio María Díaz. Es co-conductor del canal Figuras y Estilos, que aparece aquí en este medio, YouTube, canal que creo que ya les he recomendado. Les dejo en la descripción del video, les dejo el link a ese canal. Figuras y Estilos, un canal, como decía, donde Ignacio María Díaz, junto con un grupo de gente, analizan textos literarios desde un punto de vista teológico. A su vez están de a poco, porque son videos muy largos y hechos en colaboración. Tratan también temas puramente de teología, aunque siempre están mechando el tema de la literatura porque evidentemente les interesa mucho. Ignacio María Díaz es sacerdote y teólogo. También de un tiempo a esta parte estoy cada vez teniendo más amigos curas. Nació en Buenos Aires en 1992, es muy joven. Ignacio Díaz. Uno podría decir, por su edad es una promesa, pero es una promesa que ya se está cumpliendo, ¿eh? Me tiene atrapado este libro que recién empiezo a leer, no lo concluyo, ni siquiera lo promedio, pero ya me tiene muy atrapado. Entonces vamos al tema del asunto que nos trae, la figura de George Steiner. ¿Quién fue George Steiner? Por de pronto George Steiner fue un crítico literario. La primera línea del prólogo del libro de Díaz dice: George Steiner, 1929-2020, fallecido muy recientemente, pertenece a la estirpe de los caídos en batallas culturales. Ya con esa intro me da ganas de seguir leyendo. Los que estudiamos de manera académica la literatura, poco sabemos de George Steiner. Yo creo que en la carrera de letras de UBA y en los profesorados, al menos las materias que yo pude llegar a cursar, en el caso del profesorado bastante más que en la carrera de letras, si hemos leído un apunte de Steiner es mucho, aquel que bastante introductorio, si no introductorio del todo, que trata el tema de la noción de la cortesía, que es muy interesante ese apunte, ¿no? Esa noción de Steiner. Lo que no me parece que sea la fundamental. El hombre arranca por la noción de cortesía y después desarrolla una extensa bibliografía. Ya que tocamos el tema, bueno, la noción de cortesía trata precisamente un consejo de Steiner a los incipientes críticos a que de cara a la obra sean corteses, sean hospitalarios, que cuando uno recibe un libro del cual tal vez no se haya leído nada previo del autor, uno reciba la obra, la reciba con hospitalidad, con cortesía, con buena predisposición ante el objeto de estudio al que luego se va a analizar, se va a criticar. Puede parecer un poco ingenuo este consejo, pero a mí me parece que no tanto habida cuenta uno encuentra tanto crítico que se toma su trabajo como una especie de desafío, ¿no? Desafía a la obra a que lo interpele, a que lo haga pensar, a que le haga encontrar algo de valioso, ¿no? Mucho crítico que recibe una obra por analizar y la mira y casi como que le dice, bueno, seducime, ¿no es cierto? Mostrame tus virtudes para que yo pueda conquistarme. Pero una actitud u otra que va a conducir a que la mirada sea más, menos prejuiciosa. Digo, por corteses que seamos también y hospitalarios, también podemos venir con nuestro bagaje de prejuicios, tal vez no manifestados, pero bueno, vamos que la intención cuenta, ¿no es cierto? Decía mucho más acerca de Steiner, si es por la universidad, si es por la academia, no,
hoy por hoy, en la actualidad, mucho no vamos a saber, pero bueno, está esta cuestión que nos advierte de inicio Díaz acerca de que Steiner pertenece a la estirpe de los caídos en batallas culturales. Se lo ha acusado de muchas cosas a Steiner, muchas de las cuales él admite. Ha sido Steiner, parece ser, bastante polemista, urticante con sus comentarios y observaciones en el ámbito de la crítica, un hombre confrontativo, amante, dice aquí, amante de las controversias y de ciertas tomas de posturas extremas, inclusive, dice Díaz que Steiner puede aparecer como un pensador de a momentos contradictorio. Steiner, citado por Díaz, admite mucho de esto como real, al menos ha dicho: esta manera de comportarme me ha creado muchas enemistades, pero tal vez no sea esa manera, esa actitud de Steiner la que lo desplaza de los círculos académicos tanto como su enfoque, que él también otra vez admite como que soy un generalista, dice Steiner, demasiado superficial en una época en la que eso ya no se hace, en la que no hay más conocimiento responsable que el especializado. A partir de ahí es muy interesante la reflexión que se hace de Díaz. Se pregunta, ¿por qué un pensador como Steiner tendría que ajustarse a esa idea de especialización que equivale a fragmentación y exclusividad? Renunciar a una totalidad. El mundo tiende a un libro, según Mallarmé, el mundo es un libro, según Borges, o a un anhelo de ella, puede ser una opción, pero ¿quién dice que deba ser la única? Tal cual, digo, el que quiera especializarse, el que quiera entrar en los meandros y detalles de única rama, y por qué no, pero ¿quién dice que otra persona no puede hacer lo que se denomina un generalista? Alguien que no esté especializado en ninguna rama en específico. También rescata Díaz, y ahí me parece que está lo medular del asunto, tanto en lo filosófico como en lo político. Esto es algo que añado yo, después veré en la prosecución de la lectura si Díaz dice algo por el estilo, pero me parece a mí que lo que realmente molesta de Steiner, que como sí dice Díaz, todas esas asperezas de Steiner, todas esas aparentes contradicciones, convergen en un centro. Él dice como los rayos de una rueda de bicicleta, pongámosle. Entonces en Steiner se puede prever, se puede encontrar un centro, una totalidad, un núcleo, que tal vez, inclusive, más allá del propio Steiner, y esto otra vez va a mi cuenta, termine por sintetizar, termine por explicar, termine por resolver esas aparentes contradicciones. Cosa que no parece ser, a ojos vista, ocurra con los especialistas. Los especialistas, me parece a mí, no hay centro. Hay discurrir, hay prosecución, hay continuidad si uno quiere, pero no apuntan a un centro. Sino cómo se explica que Michel Foucault haya pasado la mayor parte de su vida académica apoyándose en el pensamiento marxista para que al final, como lo prueba un libro formidable que les recomiendo, el de Tomás Abraham, El último Foucault, que lo muestra en conferencias, es una recopilación de conferencias donde se ve que en los últimos años de su vida, de pronto Foucault se ha vuelto un idealista platónico. ¿Cómo se explica ese pasaje? No se explica, no hay centro en Foucault. Como si Díaz observa que hay un centro en Steiner. Bueno, después tendremos que leer a Steiner para confirmarlo desde ya. A mí me da ganas por de pronto. Se lo ha acusado a Steiner de prehistórico, precisamente por apuntar a una cuestión de totalidad y no de fragmentariedad, no de continuidad. Como por otra parte esto último empieza a ocurrir así a partir del formalismo, que se continúa en el estructuralismo, en el postestructuralismo, en la deconstrucción.
Hay un devenir, nunca se apunta a un centro, y fragmentariza. El estructuralismo ve la relación entre partes, pero no llega nunca al fondo, al centro. Bueno, entonces esto, a Steiner se lo ha acusado de prehistórico, de atarse a los principios de análisis literarios clásicos anteriores, por lo menos al formalismo. Y es interesante porque entonces nos empezamos a enterar de qué trataba el análisis literario antes que el formalismo, ¿no es cierto? A veces se nos generan ideas extrañas como que el análisis literario moderno, bueno, puede que entonces así sí, nace con el formalismo. ¿Y antes qué? Antes cómo se analizaba la literatura, la poesía, posiblemente como una totalidad, pero no es algo de lo que sepamos mucho, no es algo de lo que se nos enseñe demasiado, casi se nos garantiza que eran formas anquilosadas que no tenían demasiado sentido ni interés. Bueno, a cierto momento que he llegado de la lectura, Díaz promete que va a hablar más adelante del antiguo arte de la crítica literaria, en abierto contraste con la crítica del estructuralismo de la deconstrucción. Me interesa mucho llegar a ese momento, pero me interesa mucho disfrutar de todo el libro. Un ensayo sobre George Steiner comprende muchos lugares interesantes, aspectos interesantes, como fue la amistad mencionada por la academia actual en determinado momento, pero nunca profundizada, la amistad entre Steiner con Walter Benjamin, incluso ellos dos con Gershom Scholem. Incluso se nos menciona más la amistad entre Benjamin y Scholem que la de Steiner con estos dos. Susan Book-Morss, en un libro que para mí es actualmente el más interesante tal vez sobre estas relaciones, menciona la amistad entre Benjamin Steiner, Scholem, en un libro traducido al español llamado Dialéctica de la mirada, Walter Benjamin y la dialéctica de los pasajes, donde hace mayor foco ahí Susan Book-Morss sobre la relación entre Walter Benjamin y Theodor Adorno. Nos cuenta Susan Book-Morss que Adorno junto con Max Horkheimer, ahí estaban los dos en la escuela de Frankfurt, guardaban relación con Walter Benjamin y medio celaban, medio refractaban esa otra amistad que tenía Benjamin tanto con Steiner como con Scholem, que lo llevaban a Benjamin a ese lugar mucho más místico, teológico, de unidad y de centro. Seguramente Benjamin fue una figura central en el pensamiento de principios del siglo XX, hasta mediados, que diferentes ámbitos se lo disputaban, ¿no? Bueno, en este canal tenemos algunos videos hechos sobre la relación entre Adorno y Benjamin. Véanlos que ahí van a encontrar muchos más detalles al respecto. Finalmente, como cualquier libro que verse sobre una figura literaria, más tarde que pronto se termina hablando de literatura en general, ¿no es cierto? Y este de Ignacio Díaz, entonces nos va a hablar de la relación que hubo también entre Steiner y Borges, al menos alguna vez se encontraron, alguna vez conversaron. Se va a hablar del Quijote, se va a hablar de Homero, se va a hablar de ese interés que seguro que Steiner tuvo sobre el clasicismo, sobre los clásicos griegos, también sobre la literatura bíblica, esto de escrituras sabáticas del título de Díaz no es caprichoso. Entiendo que Steiner era por de pronto un judío practicante, pensador, que precisamente utilizaba, parece ser, ocupaba el tiempo del Sabbat para elucubrar, escribir, dedicar a su trabajo literario. Bueno, entonces en este libro se va a hablar de literatura en general, no solamente de lo que entendemos por literatura clásica
literatura antigua, como también por lo menos se rozan temas en relación con Dostoyevsky, Lawrence, el Moby Dick. Díaz es un muchacho muy joven, por momentos hay lo que los adultos mayores llamamos desenfado, desprejuicio, diría yo mejor. Hay alguna cita a César Aira en un libro como este. Llama la atención que aparezca su nombre en relación con algo que tiene que ver con Moby Dick. Ya en mi lectura llegaré a eso. Bueno, en fin, antes que nada tal vez debí decir que no confundan a Ignacio Díaz con Ignacio Navarro, otro amigo sacerdote y escritor, de quien tratamos, en el caso de Ignacio Navarro, también una recomendación de lectura sobre su libro Últimas Inquisiciones, lo recordarán por la cubierta. También les dejo el link a ese video. Bueno, Ignacio Navarro, Ignacio Díaz, muchos amigos Ignacios que son sacerdotes y escritores. Ignacio Díaz cita en determinado momento a Ignacio Navarro, son contemporáneos, entiendo que también amigos, y ambos productores de una ensayística muy interesante, muy original, muy necesaria en los tiempos que corren, muy entusiasta, son autores muy contentos de estar produciendo lo que producen y así contagian, ¿no es cierto? Ese entusiasmo se ve reflejado en las líneas escritas y bueno, en la lectura a uno le facilita y le incrementa las ganas de seguir leyendo. Escrituras sabáticas, entonces, ensayo sobre George Steiner, la editorial es Mar Dulce, acaba de salir, es de muy reciente aparición, tanto así que no estoy consiguiendo imagen de cubierta para ilustrar este video. Creo que le voy a tener que pedir a Nacho Díaz que me preste, que me consiga una imagen digitalizada de la cubierta. Se consigue en librerías. En todo caso, si no lo encuentran, me preguntan en la caja de comentarios y les voy averiguando dónde pueden conseguirlo. En fin, mis queridos, queridas, espero que les haya agradado este video. Como siempre les digo, por favor, dejen likes, recomienden, miren el canal de Nacho Díaz, Figuras y Estilos, les va a gustar mucho. Por lo demás, nos vemos en el próximo video y estoy esperando, deseando que estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.